Hola, soy Antonio Barbadilla, profesor del Departamento de Genética y Microbiología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, os doy la bienvenida a esta noche de la divulgación científica europea, que como sabréis se celebra más o menos por estas fechas todos los años y participan 300 ciudades de 30 países europeos. La idea es dar a conocer los descubrimientos que se están produciendo en la ciencia para todos los públicos de una forma, esperemos que sea clara, llana y amena. Pues bien, si os parece, voy a presentaros un poco lo que brevemente os quiero comentar hoy. Es, bueno, como genético y biólogo evolutivo, pues bueno, vivimos un momento, una edad de oro, porque gracias a la secuenciación de muchísimos genomas y siempre ese número creciente en diferentes especies, podemos descubrir cosas sobre la evolución. Tenemos una ventana al pasado que previamente era hace 30 años, 20 años, era simplemente impensable. Bien, la idea, como sabéis, vivimos en un planeta especial, esta pequeña capa, pequeñísima respecto a la infinidad del universo que es la biosfera. Aquí se encuentran los seres más curiosos e interesantes del universo, los seres vivos, que se presentan en infinidad, casi infinidad de formas, colores, patrones. Y bien, la pregunta común, ¿cómo ha surgido esta diversidad y qué tienen en común todos los seres vivos? ¿Hay alguna característica? Sí, bueno, hay muchas, o varias, podemos tener, pero una distintiva, sin lugar a dudas, es el mensaje genético. Todos los vivos tienen un mensaje digital que da la información de cómo construirlo. Ese mensaje digital dice a qué especie va a pertenecer y qué características propias va a tener ese individuo en la especie, en la especie en la que pertenece. Es lo que llamamos ese conjunto de mensaje, el genoma, un mensaje, como digo aquí, de cuatro letras, que son cuatro letras químicas, la guanina, la adenina, la timina, la citosina, y la combinatoria de este mensaje es la que genera los diversos organismos. Este mensaje se puede transmitir generación tras generación y eso permite la fidelidad, el hecho de que los hijos se parezcan a los padres o que los descendientes de una especie pertenezcan a la misma especie, pero eso no significa que eso es inmutable porque hay la posibilidad de que mensajes en cada generación puede variar en algunas letras, lo que llamamos mutación, y ese es el mecanismo a partir del cual los mensajes han evolucionado y han producido la diversidad biológica, como Charles Darwin ya de alguna forma, antes de conocer la genética, había previsto con lo que podemos llamar hoy el algoritmo de la vida. Mediante un proceso de descendencia con modificación se genera la diversidad de la vida. Hoy sabemos que esa diversidad tiene que ser genética en última instancia. El cambio más pequeño puede ser el de un nucleótido, una pequeña letra. Ese cambio puede influir en la morfología y este pequeño cambio que se inicia inicialmente en un individuo puede a largo plazo generar variabilidad en poblaciones enteras y a la larga nuevas especies. Este fenómeno a partir del cual una población original acumulan variaciones y si están separadas estas variaciones, acaban siendo especies diferentes, esta bifurcación, cuando la aplicamos repetidamente, produce el árbol de la vida. Es nuestra visión de cómo se ha generado la riqueza biológica, la diversidad de especies, mediante este algoritmo de descendencia con modificación repetidamente. ¿Y qué nos pasa en esta época? Con el inicio del siglo hemos sido capaces de leer los mensajes genéticos. Y al leerlo podemos ser capaces no solo ver cómo funciona, cómo se expresa, que es el trabajo de todo este siglo, de saber cuál es la función del mensaje genético, sino también interpretar la historia que hay también en este mensaje genético. Por ejemplo, el genoma humano es la información genética que se encuentra en todos los cromosomas, incluidos los sexuales, y es equivalente a la información en texto de 360 volúmenes de la Enciclopedia Británica. Aquí, a grandes rasgos, se define qué es un ser humano y es el mecanismo de decodificación de esta información la que produce o genera un ser de la especie humana. De hecho, gracias a la revolución genómica, hoy no solo tenemos secuenciado un único individuo de la especie humana, sino tenemos centenares, ya miles y miles de genomas de nuestra especie, lo que permite comparar estos genomas y saber cuáles son las propiedades que los distinguen a unos de otros. Y no solo hemos, gracias a la evolución de la genómica, secuenciado diferentes individuos de nuestra especie, sino estamos secuenciando cada vez un mayor
número de individuos de especies distintas. Por tanto, vamos a tener una representación de todas las historias, de todos los mensajes que corresponden a cada especie biológica. No solo de las especies hoy existentes, el investigador Svante Pääbo, pues es el padre de la paleogenómica porque se considera fue el primero, después de muchos años de arduo trabajo y dedicación, de secuenciar a partir de restos fósiles genomas de individuos extintos. En este caso, él fue el padre, el primero que secuenció el genoma completo de un pariente nuestro muy próximo, el hombre de Neandertal o la familia de los neandertales. Y ¿qué se hace uno cuando uno tiene genoma? Pues compararlos. Compara los genomas, por ejemplo, de los individuos de la misma especie e intenta ver qué diferencias hay y cómo estas diferencias se explican funcionalmente o históricamente, evolutivamente. Y, por ejemplo, como muestra, como botón de muestra, vamos a intentar contestar en el breve tiempo que tengo esta pregunta, haciendo esa comparación de genomas. ¿Era el hombre de Neandertal uno de los nuestros? Es decir, ¿era parte de la especie humana actual o no? Vamos a ver por qué hago esta pregunta. De hecho, se sabe que durante a final del siglo pasado, pues la idea principal es que los neandertales fueron los primeros europeos. Migraron de África, como sabéis, la cuna de la humanidad es África, hace 500.000 de años, y se esparcieron por Europa, como demuestran todos los restos arqueológicos, ¿no? Las cuevas donde vivieron, los sitios donde hay evidencia de la existencia de la cultura neandertal y de los restos óseos también de esta subespecie humana. Bien, lo que se sabe después es que hubo una segunda migración, una ola migratoria, que fueron varias, pero podemos poner la época central hace 100.000 años, donde sale el hombre moderno de África, cuyos descendientes seríamos nosotros los europeos actuales. La cuestión es qué pasó con el hombre neandertal, porque aparentemente su rastro desaparece hace entre 30 y 50.000 años en Europa. ¿Dónde acabó el hombre neandertal? La hipótesis es que desapareció, la más obvia, se extinguió, quizás sustituido por nosotros, o quizás pudo mezclarse con nosotros. No hay evidencia paleontológica, ¿no? Los huesos no parecen que puedan mostrar esta información. Y lo bueno es cuando vamos a la genética. Como podemos secuenciar el hombre de Neandertal, podemos secuenciar también la variabilidad humana de diferentes individuos, y uno puede ver las variantes típicas de humanos, las variantes típicas específicas de Neandertal, y cuando uno ve variantes genéticas de humanos en europeos, puede observar cosas como esta, que unas variantes que solo se encuentran en el hombre neandertal y no se encuentran en otras poblaciones humanas, menos en europeas, se encuentran metidas en europeos. ¿Cómo explicar esta especie de fragmento introgresado que se dice de la variabilidad genética de europeos? La explicación es que hubo un mestizaje, hubo una mezcla hubo cruces genéticos entre hombre de Neandertal y hombre moderno actual. Posiblemente cuando salimos de África nos encontramos con los neandertales y nos cruzamos. ¿Y qué significa esto? Pues eso significa que entre el 2 o el 4% de los genomas europeos actuales procede del hombre de Neandertal. ¿Y por qué no más? Bueno, es posible que al principio se mezclaron una proporción, pero esta proporción fue disminuyendo de Neandertal, cada vez llegaron más africanos y se diluyó este porcentaje, de tal modo que hoy solo queda este 2 o 4% en europeos. ¿Y qué representa? ¿Es una muestra aleatoria del genoma? Parece ser que no. Parece que una de esta fracción está relacionada con genes de resistencia a parásitos, a patógenos. Por tanto, quizás la existencia de Neandertal no fue en vano. Gracias a ello pudimos los europeos sobrevivir a las nuevas condiciones adaptativas. Ellos lo habían sufrido durante mucho tiempo y de alguna forma nos legaron los genes que permitieron nuestra sobrevivencia. No deja de ser una información extraordinaria, una historia increíble, inimaginable, y muestra los azares que tiene y las complicaciones que tiene la evolución de todas las especies, en este caso de nuestra propia historia evolutiva. Muchas más secuencias vamos a tener de muchas especies distintas y de alguna forma pues vamos a poder construir
historias como estas para cualquier tipo de especies y con mucho más detalle. Por tanto, mi conclusión sería que las secuencias de los genomas actuales y de tanto de especies actuales como extintas constituyen una biblioteca valiosísima, extraordinaria de la vida en la Tierra, y grandes dramas, grandes tragedias y triunfos épicos de la historia evolutiva de las especies se están desvelando por primera vez gracias a la genómica. Y bueno, es esto lo que os quería decir. Muchísimas gracias por vuestra atención y no os olvidéis que hay muchas más actividades esperándoos en la NIT de la Recerca y podéis ir al link a la página web donde, que se indica abajo. Nos vemos. Hasta luego.